Muy buenas tardes, bienvenidos a su diplomado de ciberseguridad. Vamos a iniciar con la clase de este día. Gracias por la espera. Comenzamos pues cada semana con un versículo y para esta semana nos toca la reflexión de Mateo 6:21 que nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto era en Mateo 6:21, el verso de esta semana que nos hace reflexionar respecto de dónde está tu corazón, dónde está nuestro corazón. Es importante hacer destacar, ¿verdad?, que este versículo nos llama la atención en el sentido de que a qué le prestamos atención en nuestro día a día, en qué invertimos, digamos, nuestra faena o el mayor tiempo de nuestro día a día. Es cierto, ¿verdad?, que debemos de trabajar, que debemos de estudiar, dedicar un tiempo a la familia. Todo eso, pues digamos que es parte de la rutina diaria nuestra. De hecho, el, la situación de trabajar, por ejemplo, 8 horas, esa división que se hace de las 24 horas en tres bloques, nos dice, ¿verdad?, que pues 8 horas deben ser para el trabajo, 8 horas para el descanso, para dormir, y las otras 8 horas son las que quedan como libres, digámoslo de esa manera, para dedicarlas a otras actividades, entre ellos la familia y entre ellos también el tiempo, digamos, de meditación diaria que debemos de tener para con Dios, ¿verdad? Ya sea que nos dediquemos a la parte de la oración o bien que meditemos en la Biblia, como utilizándolo como un tiempo pues, para la lectura bíblica. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? ¿Cómo está distribuido nuestro día? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo distribuimos, digamos, nuestro tiempo? Ahí es donde se encuentra nuestro corazón. Bueno, algunos dicen ante esto, bueno, es que yo no sopeso, digamos, la cantidad con la calidad, ¿verdad? Y tratan de decir, bueno, si no me queda mucho tiempo para meditar en la palabra de Dios, pues por lo menos voy a tratar que el tiempo que me quede o para invertir en la parte espiritual trataré que sea un tiempo de calidad, vean. Bueno, ojalá sea algo que se pueda compensar de esa manera en nuestras vidas. Lo importante es invertir algo en esos tesoros espirituales. Los tesoros espirituales, pues, o el crecimiento espiritual, en primer lugar, tiene que ver con la lectura bíblica, tiene que ver con la oración diaria, tiene que ver también, digamos, con el ayuno, si alguien acostumbra a hacer, digamos, alguno de esos tipos de actividades, la asistencia a una iglesia, escuchar de la palabra, pero más que todo meditar en ella, ¿verdad? Leer y reflexionar sobre la misma. Bueno, vamos a dejar la reflexión de esa clase hasta acá. Y vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado ayer. Bueno, decíamos que iba a girar, ¿verdad? Esa introducción en torno a estos temas, lo que es ciberespacio, ciberseguridad, ciberamenazas y cibercrimen. Y que todos tienen en común, pues, el término ciber, ¿verdad? Es decir, algo que nos indica que estamos apuntando hacia el hecho de manejar o el término ciber como aquello que se encuentra dentro del mundo de las computadoras o la tecnología. Si bien es cierto, el primer término ciberespacio quizás sea hoy conocido como el Internet o le denominamos la red de redes, no es un término que haya surgido de la tecnología en sí, sino que es un término que fue acuñado en primera instancia por un autor de un libro de ciencia ficción. En español se llama El Neuromante, se le dice a este libro, ¿verdad? De el autor, pues es el señor William Gibson. Lo publicó en 1984. O sea, podríamos decir que ya estábamos en esa era donde las computadoras ya existían, donde comenzaba toda esa revolución a nivel tecnológico, donde ya se había dado el paso de los tubos de rayos catódicos, convertirlos en transistores. Ya existían los primeros microprocesadores, ya se veía, digamos, el devenir de las primeras computadoras cuando este señor acuñó este término en esta novela. Es una novela, pues, de ciencia ficción.
Y él utilizó el término ciberespacio por primera vez, digamos, o se vio, digamos, el término dado a conocer, y él decía que era el espacio virtual donde los datos circulaban. Así lo definió él. Estas referencias, digamos, en novelas de ciencia ficción pareciesen a veces como, bueno, hay dos formas de verla, ¿verdad? Algunos dicen que estos autores de ciencia ficción quizás se adelantaron al futuro, ¿verdad? Y han sido una especie, digamos, de profetas de lo que se vendría. Otros son de la idea de que, bueno, quizás las personas que han desarrollado la tecnología en la actualidad leyeron estas obras y como las leyeron, pues aplicaron los conocimientos que estaban ahí, puesto que es una situación que se repite. Si nos salimos, digamos, del mundo del, de la informática, de la tecnología que tiene que relación con las computadoras, podríamos pensar, por ejemplo, en las novelas de Julio Verne. Julio Verne, por ejemplo, planteó muchas ideas de viajes al centro de la Tierra, de viajes submarinos y otras cosas por el estilo, que en el tiempo que él vivió, pues ni por cerca podía pensarse en algo así. Pero como escritores de ciencia ficción lo pensaron y pues hoy en día lo vemos convertido en una realidad. E igual, por ejemplo, el tema de las inteligencias artificiales, los robots, la robótica. Otro referente es Isaac Asimov. Asimov, como escritor, plantea las cuatro leyes de la robótica que después han sido retomadas, ¿verdad?, por los organismos de robótica a nivel internacional para que se sigan esas mismas cuatro leyes que él planteó en una novela de ciencia ficción. Es decir, estas personas no es que hayan sido personas de ciencia, en el sentido de desarrollar investigaciones para que estas tecnologías se desarrollasen. No, estos eran más teóricos fantasiosos, ¿verdad? Y que venían y decían, bueno, en el futuro va a suceder esto, en un futuro cercano, lejano, va a suceder lo otro. Hoy en día vemos, anda circulando un meme por el año, ¿verdad? De este 2024 de una de las películas de Terminator, en donde el protagonista le decía a Sarah Connor que las máquinas, ¿verdad?, eran capaces de simular, o esos robots eran capaces de simular a un ser humano en todos sus aspectos, que incluso hasta podían sudar y verse su piel como que fuese un ser humano. Y le dice, bueno, ¿cómo es posible eso? Le dice, yo no te creo nada, le dice Sarah Connor, y en la escena le responde Kyle Reese, bueno, dentro de 40 años eso va a ser posible. Y como ya pasaron de la fecha en la que la película estaba ambientada, ya pasaron los 40 años, hoy han surgido una serie de memes, ¿verdad? Respecto de lo que sería esa situación. Eso es una película, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una obra escrita, pero el mismo fenómeno, es decir, ¿qué es lo que ha sucedido? Esas personas tuvieron esa capacidad de adelantarse al futuro y de decir lo que ocurriría y cómo se llamarían las cosas, o tuvieron tantos fanáticos y en medio de esos fanáticos, pues habían personas que se dedicaron a la ciencia y que dijeron, sí, lo que plantearon se puede hacer o se puede crear. El punto es que hoy en día muchos de los conceptos que se encontraban en novelas de ciencia ficción de años atrás, donde solo era eso, ciencia ficción, hoy se han vuelto una realidad. Y la palabra ciberespacio, aunque nos parezca como una palabra creada en los tiempos actuales, no lo fue. Repito, en 1984, William Gibson fue el primero en hablar de ese término, ¿verdad? Y él lo definió como eso, ¿verdad? Como ese espacio en donde circularían los datos. Eh, bueno, eso es lo que el señor Gibson planteó. Pero, ¿qué es en la actualidad lo que nosotros le llamamos o conocemos como ciberespacio? Bueno, aquí tenemos una definición en esta lámina. Nos dice que es un dominio interactivo formado por redes, por eso decíamos, es otra forma de llamarle al Internet, pero no solo el Internet, sino también otras cosas más.
De hecho, el Internet ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Y aunque sigue siendo la mayor red de acceso a información, hoy ya no solo se piensa como una red de acceso a información, hoy ha evolucionado. Por ejemplo, hoy es común hablar de conceptos de web y escuchamos algunas personas mencionar términos como los siguientes. Escuchamos, por ejemplo, mencionar la web 1.0, ¿verdad? Luego dicen la web 2.0 y hoy ya están hablando de la web 3.0 hace tiempo, pero también hoy ya están mencionando que se va a hablar de la web 4.0. Bueno, esto que está aquí debemos tomar en cuenta que esas no son versiones, porque a veces se piensa que son versiones del Internet o de la www y no es nada de ello. Esto más que versiones son evoluciones en forma del sistema en el cual digamos, de lo que hacemos o del tipo de interacción que se ha tenido con el Internet. Cuando hablamos de Internet, en la web 1.0 era lo que en los primeros inicios, en la década de los 90, en principios del año 2000, la web 1.0 consistía en accesar a información. Es decir, Internet nada más servía como un canal para que nosotros pudiéramos accesar a información. Por ello, en ese tiempo lo que estaba de moda eran las páginas web. Uno accesaba a páginas web donde encontraba mucha información. Ese era, digamos, el devenir de la web 1.0, el acceso a la información. Ya con la llegada de la web 2.0 ya cambia la situación porque ya comienzan a haber servicios que permiten que no solo accesemos a la información, sino que podamos tener como interacción. En medio de esto, ¿verdad? De la web 1.0 y la web 2.0, claro, están los servicios de correo electrónico, en donde el correo electrónico sirvió durante un tiempo como un canal en el cual no solo podía tener acceso a información que era enviada a mi persona, en especial, sino yo también compartir mensajes o enviar documentos a otras personas. Ya comenzaba a cambiar el tipo de interacción. Es decir, ya no solo era accesar a la información, no era, bueno, en telecomunicaciones hablamos en este sentido de que del modelo de comunicación. Por ejemplo, si planteamos la idea que viene de los modelos de comunicaciones, tendríamos algo como lo siguiente. Digamos que vamos a poner acá unas cajitas, ¿verdad? Y vamos a representar con estas cajitas eh, un emisor y un receptor. Entonces vamos a decir, bueno, cuando la información fluye, ¿verdad? De acá para acá, la información va ahí, tendríamos nosotros acá a un emisor, el que emite el mensaje y un receptor. Entonces, la web 1.0 funcionaba básicamente con este modelo. Es decir, tenemos a alguien que emite un mensaje y llega a alguien más, a un receptor. Cuando accesamos a la información, digamos que la web 1.0 es igual que, por ejemplo, la radio o la televisión. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando nosotros entramos a la web 1.0 o trabajamos con la web 1.0, había un emisor que nos ponía ahí un mensaje, pero teníamos después nosotros el concepto de receptores. Lo que cambió un poco es que ya el canal, digamos, era diferente. Veníamos nosotros y accesábamos a través de una computadora a la información del emisor, pero no había forma, digamos, de comunicarnos con el emisor. Normalmente al accesar a una página web, la página web funciona de esta forma. Es una arquitectura 1.0 que significa que el emisor solo se comunica para con nosotros. Ese es un sistema básico de comunicación en donde el emisor envía un mensaje a través de lo que conocemos como un canal. Ese es el canal y hay un receptor. En ese sentido, las páginas web, repito, son igual que poner una radio. Nosotros solo recibimos el mensaje, pero no podemos interactuar. Habría que recurrir a otro canal para comunicarnos con el emisor.
Entonces, ahí es donde llegan estas evoluciones a hablarnos de la web 2.0, la web 3.0. Prácticamente estaríamos diciendo que la web 2.0 ya permitió una interacción entre lo que vendría siendo el receptor y el emisor. Aquí se encuentra la web 2.0 en algo que es bidireccional. Es decir, puedo yo como emisor comunicar un mensaje al receptor y a través del mismo canal el receptor viene y me envía a mí un mensaje. Entonces, ahí estaríamos hablando ya de todo este ciberespacio. El ciberespacio abarca no solo el Internet, abarca todos estos canales. En el caso, por ejemplo, de un blog, o si nos referimos a un sistema, por ejemplo, de un foro donde hay interacción entre usuarios y administradores, estamos básicamente en la web 2.0. Yo como emisor puedo enviar un mensaje, mis receptores lo reciben y a través del mismo canal yo puedo tener una respuesta. En los blogs, por ejemplo, que se volvieron muy famosos en un primer tiempo, los llamados blogueros, que hoy se han convertido ya no son blogueros, el término hoy son los TikTokers, los YouTubers, pero durante un tiempo fueron los blogueros. En los blogs había un patrón de web 2.0. Yo como autor de un blog mandaba, escribía algo, la gente me leía y habían recepción, digamos, de el mensaje, pero el receptor podía comunicarse conmigo a través de mi blog, dejar un mensaje ahí escrito para que yo lo leyese. Entonces, existía ese tipo de comunicación, ya bidireccional. El correo electrónico está en esta zona. Es con un funcionamiento 2.0 que implica que hay dirección o bidirección, digamos, en el canal. Puedo emitir en un momento y después el receptor es el emisor y yo soy el receptor. Es decir, se cambian los papeles. Ahora, ¿qué sucedió después? Después de eso hablamos de la web 3.0. Y en la web 3.0, ¿qué se nos involucra aquí? Bueno, aquí sucede que no solo hay un receptor, hay muchos más receptores a nivel del Internet. Entonces, a medida esto se fue plagando de más receptores, tenemos acá un receptor, podríamos hablar que aquí hay otro receptor y aquí tenemos otro receptor. Entonces, este ya es el esquema de las redes sociales. En este tipo de esquema ya no hablamos de algo que es bidireccional, porque la comunicación no solo es entre emisor y receptor y viceversa, sino que aquí encontramos algo multidireccional. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, encontramos que el emisor puede emitirle al receptor que está acá, pero este receptor puede emitirle a ese otro y funcionar como un emisor, o bien el emisor emitir acá, pero estos se pueden comunicar entre sí. O sea, hay comunicaciones entre esos receptores. Allí es donde surge el concepto de redes sociales y donde ya estamos a nivel prácticamente de la web 3.0, que fue una evolución en la forma en la que se comunican los usuarios de una red social, porque ya no solo es que yo como emisor de un canal, como emisor de una página en Facebook, como emisor, digamos, de una cuenta en TikTok o de lo que sea, yo emito algo, pero eso llega a todos mis receptores, a todos mis seguidores, pero esos seguidores a la vez se comunican con otros seguidores. Entonces, aquí se vuelve más compleja la situación porque resultará entonces que yo puedo tener, digamos, comunicación con este receptor, pero lo que ese receptor comunica a otros ya sale quizás a veces de mi control. Vea, es donde notamos aquellas cosas de que las personas comienzan a interactuar, comienzan a etiquetar a otros, comienzan a compartir los videos que yo he publicado, comienzan a compartir mis entradas. En cada red social tienen diferentes nombres. Estamos en Twitter, pues hacen un retweet, ¿verdad? Reenvían el tweet que yo emití al punto original y ya se vuelven ellos como emisores, receptores con la misma característica
llegando a otros puntos. Yo puedo controlar mi canal con esta persona, pero con este no tengo yo comunicación directa. Y son los demás que tienen comunicación. Entonces, en ese tipo de modelo multidireccional entra la web 3.0. Entonces, cuando hablamos de web 1.0, web 2.0, web 3.0, a veces existe la idea errónea, quizás como los programas, ¿verdad? Suelen utilizar esos números para decir las versiones o los sistemas operativos. Cuando lo vemos aplicado a las web, nosotros pensamos que es igual que los programas, que es como una nueva versión o una nueva actualización. Pero esto más que versiones de las web vienen siendo evoluciones de la forma de comunicación. Al principio, en la web 1.0, la comunicación, repito, no dejaba de ser como cualquier otro medio de comunicación, como la radio, la prensa o la televisión, que son canales unidireccionales, solo del emisor al receptor. En ese sentido, el Internet, cuando visitábamos páginas web solo para encontrar información, ahí quedaba esa parte, igual que cualquier otro canal. Lo que ha hecho evolucionar al Internet y comerse a los demás canales o medios de comunicación es esto que está acá, la web 3.0. Aún la web 2.0 no fue como el boom, ¿verdad? De esto. El boom llegó hasta este punto. A lo que me refiero es que, vaya, hoy en día nos encontramos ante una sociedad en la cual el hábito de la lectura se ha perdido, por lo menos de la lectura escrita. Hay muchas personas que leen en internet, pero no leen en libros o en diarios. Por eso los diarios escritos, las prensas, la prensa, digamos, escrita, hay por ahí en la bulla de que en nuestro país las dos principales o tres principales periódicos han caído sus ventas y ya no venden igual que antes. De ahí ese fenómeno se debe a esto, a la web 3.0. No solo es aquí en El Salvador, esto es internacional. Es decir, la prensa escrita que nuestros abuelos o incluso nuestros padres era su pan diario, ¿verdad? Era prácticamente una costumbre leer en la mañana el periódico para informarse. Eso las nuevas generaciones ya no lo toman en cuenta, porque toda esa información está acá en la web 3.0. Está pues por lo mismo que pagamos el internet. Aparte que está por eso, puedo escoger yo el medio en el cual verlo. Aparte de eso, si a mí me gusta la forma en la que alguien presenta las noticias, comienzo a seguir a esa persona porque me gusta la forma en la que presenta las noticias. Si lo vemos de esa manera, estaba viendo hace poco algunos presentadores de televisión. Es que esto ya pasó, ya trascendió. Yo insisto, las generaciones, por ejemplo, que están ahorita 40, 30, 20 años atrás, somos generaciones que ya no vemos la televisión nacional. Esa es otra cosa que se habla ahorita en el medio. La televisión nacional ya nadie le interesa, ya nadie la ve. ¿Pero por qué? Porque la web 3.0 llegó a comerse todo eso. Es decir, las generaciones actuales están más inmersos en esto que en lo anterior, porque el modelo de comunicación de esto ya quedó obsoleto. Solo recibimos información y no interactuamos. Eso es algo que ya el usuario promedio de Internet no le gusta. Al usuario promedio de Internet le gusta interactuar, interactuar con quien emite el mensaje, interactuar con otros que están recibiendo el mismo mensaje. Por esa razón es que las cosas se vuelven virales en el Internet, por la interacción que hay entre estos receptores. Ahí estamos en la web 3.0, pero ahora ya estamos en otro concepto y ya estamos pisando lo que vendría siendo la web 4.0. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, aquí ya entra el tema de las inteligencias artificiales. ¿Y qué pasa si uno de estos receptores, en lugar de ser un ser humano, es una inteligencia artificial y comienza a comportarse como una persona o viene y trata de imitar todo lo que las personas hacen?
¿O qué tal si el emisor no es una persona, sino que es una inteligencia artificial? Y los demás comienzan a reaccionar ante esa situación. Es decir, se viene a meter un agente más, un agente que no era lo tradicional de pensar que, bueno, el emisor al final de cuentas es una persona que está detrás de una computadora. Igual en el caso de los receptores. Pues hoy ya no, en la web 4.0 ya hay que pensar que los receptores y los emisores del modelo de comunicación de la web 4.0 incluyen ya inteligencias artificiales con las cuales estamos interactuando. Bueno, entonces tenemos todo eso. De manera que ciberespacio es un concepto que abarca todas estas modelos de web y los que se vengan adelante. Es decir, el ciberespacio es algo complejo. Es todo lo que tiene que ver con canales digitales, con redes de intercomunicaciones. Bueno, eso debemos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Así que es importante, ya que en el ciberespacio no solo es la parte virtual, digamos, de las conexiones virtuales, sino también tiene que ver las partes físicas, la parte de la infraestructura, los servidores que se utilicen para interconectarse unos con otros. Por eso es que hablamos ya de servicios y en Internet el concepto, digamos, evolucionó a servicios que cada red social, por ejemplo, nos ofrece un tipo de servicio en específico. Las redes sociales en la actualidad han permitido, pues, que esta evolución que acabamos de estar hablando se termine, digamos, de enterrar a los medios tradicionales. Es decir, la radio, la prensa escrita, la radio y la televisión eh, es algo que a la larga tienen sus días contados. Así como, por ejemplo, cuando surgen las plataformas de streaming o de plataformas de video en demanda, como Netflix, hoy Amazon Prime, Disney Plus, HBO, todas estas, yo creo que en ningún momento pasó por la cabeza de los dueños de los rentavideos, como uno de los más grandes que fue Blockbuster, que iban a desaparecer. Y pues vinieron ese tipo de servicios y ellos terminaron desapareciendo. O como le pasó a la Kodak, ¿verdad? Esa empresa, digamos, tan famosa en términos de fotografía que se opuso a las cámaras digitales en su debido momento. Kodak fue uno de los grandes fabricantes, digamos, de cámaras, de rollos y de películas que cuando llegó el turno del salto a la fotografía digital, ellos dijeron no, vea, porque tuvieron miedo, obviamente, de perder su segmento y lo terminaron perdiendo. Y vea dónde está hoy Kodak, ya no se mira. Entonces, eso ha ocurrido en muchas cosas. Ahora, lo que sí no se vale es echar ahorita en culpa de que en la televisión abierta, la prensa escrita o la radio tiende a dejar de tener importancia porque no dan cosas buenas o porque la gente ya no cree en esas cosas o ya no le sigue. No, es porque la gente prefiere la interacción que se da a nivel de la web 3.0. Es algo que atrae más a los usuarios. Entonces debemos estar conscientes de esa situación. De esos tres, en nuestro país, por ejemplo, la radio sigue siendo bastante fuerte, todavía no ha desaparecido del todo, pero hay mucha televisión, digamos, o muchos programas que se transmiten en TV abierta, que vemos ahí que dicen que están por desaparecer, que ya no tienen el mismo rating, ya no tienen la misma audiencia. Para muestra un botón, ve ahí es que una de las cadenas más grandes de acá del país de televisión abierta decidió incorporar a estos famosos influencers a uno de sus programas con el propósito de atraer a la audiencia de estos influencers. Eso nos habla directamente, nos dice, bueno, la gente prefiere las cosas que están en los teléfonos, en las redes sociales, que lo que está en la TV abierta. Es algo que tiene que ver con las generaciones también,
porque generaciones, por ejemplo, que ahorita andan en los 50, 60, 70 años, ellos siguen prefiriendo ver su televisión abierta, siguen comprando los periódicos escritos, porque es algo a lo que están acostumbrados. Pero esas generaciones llegará un momento en el que ya no van a estar acá, van a pasar a mejor vida. Cuando esas generaciones pasen a mejor vida, ¿qué va a ser de todos esos canales, de todos esos medios de comunicación que no han dado ese salto evolutivo, o sea, que no han caído en cuenta lo que ha pasado? Y voy a cerrar nada más con un par de ejemplos de hasta dónde puede llegar esa situación. Estaba viendo a dos personajes que han sido muy famosos, que en el mundo televisivo a nivel internacional han acaparado siempre masas y han tenido siempre audiencias. Uno de ellos es el señor conocido como Don Francisco, ¿verdad? Que ese es su nombre artístico. Eh, Estaba viendo que le estaban haciendo hace unos días atrás chiste porque el señor estaba trabajando de Uber, y sale, ¿verdad? En su Uber y decía de que pues como las televisoras para las que supo trabajar, que es de esos personajes que se dan el lujo, o se dieron el lujo, mejor dicho, de poder trabajar con televisoras que son contrarias o que son competencias, ¿verdad? Y dice, bueno, ya no me quisieron ni los de aquí ni los de allá, vea, y ya no tengo el programa, y yo tengo que seguir trabajando. Eso pasó hace unos años atrás. Pero hoy resulta que hay un equipo, ¿verdad?, que acompaña a don Francisco, que lo ha llevado hoy a hacer un programa en redes sociales. Entonces, él aparece ahí como igual como lo hacía en televisión, y está ahora interactuando en redes sociales y él mismo dice, he pasado de estar acostumbrado a que en el set habían cientos de personas en el momento de mis programas, ahora aquí a un cuarto en donde solo tengo a cuatro personas, contándome a mí, hay cuatro aquí nada más, y no tengo público aquí presente, pero sé que estoy llegando a muchas más personas. Algunos dicen es que ya era tiempo que don Francisco se retirase, ¿verdad? Pero bueno, es una cuestión que hay que meditar, ¿verdad? A veces yo creería que él más que todo lo hace por salud mental, ¿verdad? Porque esas personas que han pasado trabajando toda su vida, cuando dejan de trabajar de lo que solían hacerse, caen en cuadros depresivos, ¿verdad? Y terminan enfermándose o con cosas peores. Me imagino que por eso es que él lo ha hecho, esa necesidad, digamos, de tanto tiempo de hacer lo mismo, las personas se acostumbran. Eh, y claro, por el otro lado veo a Jaime Bailey, que pues parece ser que ya su programa ya no dio el ancho. La última televisora en la que estuvo ya le dijo, no, ya no seguimos, vea, vea, no sos rentable, le dijeron. A pesar de que tiene su público, ¿verdad? Que tiene muchas personas que gustan, digamos, de oír de sus locuras y sus disparates a veces. Verlo ahora también que ya está con un programa en redes sociales, ¿verdad? Donde él comienza a hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Aunque no tenga invitados, aunque no esté con alguien ahí entrevistándolo, es Jaime Bailey siendo Jaime Bailey. Pero llegar a ese punto de decir, bueno, son dos figuras que en televisión abierta fueron eminencias, fueron grandes presentadores, tuvieron mucha fama y reconocimiento a nivel internacional, y darnos cuenta que ya, ¿qué les pasó? Es que ya no funcionan, no, son muy buenos presentadores. Lo que sucede es que el público, su público objetivo ya no está viendo televisión abierta, están en los teléfonos, están en la web 3.0. Entonces, ahí es donde vienen estos influencers que han surgido hoy y que pues surgen en ese medio, en la web 3.0, donde la gente comienza a conocerlos y a interactuar. No cabe duda, ¿verdad? Y no es que queramos ser profetas de malos augurios, pero la televisión abierta y la prensa escrita tienen sus días contados. Es algo que ya va a dejar de ser en algún momento. Y la radio igual va por el mismo camino. Lo que va a funcionar será siempre lo que esté en tendencia dentro del ciberespacio.
siempre y cuando permite esa interacción. Y es que ahí es donde vemos la diferencia. Imagínense, vaya, veíamos a Don Francisco, veíamos a Jaime Bailey, a cualquier persona, digamos, de famosa. Las redes sociales nos dan esa oportunidad, o por lo menos ese sueño, de creer que podemos hacer que esas personas nos lean un comentario, vea, o que nos contestaron un comentario. Cuando en aquellos tiempos uno iba a poder interactuar con alguien así? No se podía, a menos que viviese donde la persona vivía y lo encontrase en la calle. Y con suerte, ¿verdad? Si no andaba con sus guaruras, sus guardaespaldas, usted iba a interactuar con ellos, fuera de eso no. Entonces, cuando hablamos de ciberespacio, para cerrar el tema de hoy, estamos hablando de todo lo que es más allá del Internet y no lo limitemos a lo que se ha creado ahorita. El ciberespacio, como el nombre lo dice, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo y va a seguir creciendo a medida el Internet, las redes vayan evolucionando y vayan cambiando. Entonces, hoy, de ahora en adelante, debemos tomar en cuenta que cuando hablamos de web 1.0, web 2.0, web 3.0 y ahora web 4.0 y después se va a venir la 5.0, la 6.0, quién sabe hasta dónde va a llegar. Estamos hablando de modelos de comunicación realmente, no de versiones. No son versiones como programas, ¿verdad? De que versión 5, 6, 7. No, estamos hablando de modelos. Estos modelos tienen que ver con la interacción. Las primeras redes eran unidireccionales. El siguiente bloque ya permitió la bidireccionalidad y en la actualidad nos encontramos en redes multidireccionales, en donde las personas interactúan a través de ellas. Ya no solo es el emisor, sino que entre receptores pueden interactuar. Bien, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. Mañana, como es día miércoles, tenemos la pausa, ¿verdad? Digamos, de la semana y vamos a seguir hablando un poco más de los conceptos que están por acá el día jueves, ¿verdad? El jueves nos volveríamos a ver primero Dios. Hasta luego.